es un curso de nivel intermedio avanzado y contamos también con un curso de nivel básico en el que estarán participando personas que no tienen ningún involucramiento previo ni con matemáticas a nivel universidad o con el tema de análisis de datos. Si alguno de ustedes tiene interés en tomar simultáneamente ese curso básico, puede hacerlo, ya que estaremos revisando con mucho más detalle las instalaciones, las herramientas que se van utilizando y algunos prerequisitos matemáticos que fueran necesarios. Bueno, el contenido del taller lo vamos a definir a partir del cuestionario que me ayudaron a completar, en el que identificamos las principales áreas de interés de la mayoría, en donde estaremos poniendo énfasis en análisis de datos, programación en Python y modelación de datos. En el segundo nivel, también algoritmos de Machine Learning, temas de optimización y de Deep Learning. Tenemos algunas áreas de aplicación que seleccionaron y estos objetivos de integrar herramientas para conocimiento general y bueno, también estar actualizados. Trataremos de cubrir estos dos objetivos haciendo revisión de tecnologías actuales y bueno, también tratando de profundizar en los temas. Como una introducción al análisis de datos, podemos, bueno, primero presentar lo que es la metodología de decisiones basada en datos, también llamada Data Driven, que es una metodología bastante utilizada en un gran sector, tanto de la industria como del sector público, como en la investigación, en donde lo que se busca es obtener información a partir de datos y a partir de utilizar herramientas de Machine Learning y analítica avanzada o estadística, identificar patrones o predecir tendencias y a partir de esto poder optimizar procesos. Esto es un poco contrastante con otro tipo de metodologías tradicionales en donde se le pueda dar mayor prioridad a temas de intuición, experiencia o expertise específico en los temas en los que se trabaja, con lo que, bueno, la evidencia empírica pasa a un primer plano. Entonces, en las metodologías que estaremos haciendo en el taller, trataremos de hacer mucho énfasis en identificar qué es lo que los datos realmente nos están diciendo y, bueno, a veces llegaremos a situaciones en donde cuerpo teórico que consideremos pueda estar contrapuesto a lo que la evidencia empírica nos diga. En ese caso, habrá que revisar si hay un problema en los datos o si hay algún problema en nuestro marco conceptual o si hay alguna otra explicación que podamos dar. Para un segundo nivel, podemos tratar de clasificar las modalidades del análisis de datos. Esta es una clasificación bastante conocida, que bueno, son pensadas como modalidades o algunas veces como etapas dentro de un proceso de análisis de datos. Muchas veces, frente a un problema de toma de decisiones, se procede primero construyendo estadística descriptiva, después tratando de hacer un análisis de causas y de asociaciones entre las variables de interés, después pasando a una etapa predictiva y, bueno, finalmente en una etapa prescriptiva en donde este modelo se pone a prueba, se optimiza y se encuentran formas de mejora. El siguiente punto que vamos a ver es el ciclo de vida de los datos, que es fundamental para entender qué tipo de tareas debemos realizar. Incluye una primera etapa de extracción y almacenamiento, después algún tipo de procesamiento o transformación y finalmente una etapa de análisis o de apoyo para toma de decisiones. Este ciclo de vida puede cambiar dependiendo de en qué arquitecturas computacionales suceda y en qué tipo de problemas se encuentre. Por ejemplo, cuando hacemos un análisis localmente en nuestro equipo, las tareas de procesamiento suelen ser simples. En general, los objetos de datos de entrada son archivos o algunas veces bases de datos, mientras que cuando esto sucede a nivel industria, pues muchas veces esto contempla varias arquitecturas de sistemas, inclusive diferentes metodologías o protocolos de transferencia de datos que, bueno, requieren que una persona que se dedica al análisis de datos tenga también un contexto dentro de las herramientas que pueden utilizarse para esto. Entonces, aquí dependiendo de pues, las preferencias de cada quien, puede haber algunas herramientas que les resulten más atractivas. Aquí tenemos un desglose de estas tres etapas que incluyen la extracción de datos, el almacenamiento y transformación de datos y finalmente la analítica. En los cuadrados blancos están identificadas algunas de las principales entidades con las que se trabaja en cada etapa, en donde la idea es que en el taller veamos formas de trabajar utilizando todas esas formas de ingesta de data, utilizando repositorios, datasets y bueno, también utilizando otras técnicas de obtención de datos como puede ser el web scraping o utilizar APIs, tanto públicas como privadas, para obtener información.
En general, en los ciclos de vida de datos a nivel instituciones o organizaciones, suele suceder a través de conectores y se realiza como parte del proceso que es llamado el ETL, para extraer, transformar y cargar los datos, en donde en general, bueno, esas funciones están vinculadas hacia ingenieros de datos o ingenieros cloud, dependiendo de cuál sea la arquitectura en la que se trabaje, ya sea si es, digamos, hospedando los datos en servidores localmente o si se requiere utilizar arquitectura cloud para extraerlos. Y hay una gran intersección entre esas dos funciones. Inclusive hay una intersección, bueno, sobre todo en la siguiente etapa de almacenamiento y transformación, con las tareas que realizan analistas de datos y científicos de datos. Sin embargo, es interesante conocer, bueno, el proceso completo, porque hay algunas veces que toca hacerlo todo, sobre todo para proyectos propios. Uno tiene que conocer qué metodologías también para identificación de información hay y para ingesta de datos. Luego, pasando al almacenamiento y transformación, las arquitecturas pueden cambiar mucho dependiendo de la escala a la que se realicen estas tareas, pero la fórmula general suele ser cargar los datos en la forma en la que existen naturalmente en otros sistemas o a partir de cómo se realiza la ingesta con los conectores. Y la primera entidad en donde viven son los data lakes, en donde los datos suelen ser guardados con la estructura de datos en la que se obtienen inicialmente, sin ninguna transformación. Y bueno, aquí hay opciones tanto para almacenarlos en arquitecturas de bases de datos o en arquitecturas de sistemas de archivos. Y bueno, luego viene la etapa de transformación de datos, en donde en general los ingenieros de datos realizan transformaciones tanto en los datos mismos como en la estructura de las bases de datos en las que están almacenadas. Y bueno, a eso se le suele llamar los data warehouses, en donde la data ya tiene ciertos filtrados y ciertas reestructuraciones que permiten hacer un análisis más efectivo y más simple. Y finalmente, los datos cuando ya están listos para ser consumidos, que es cuando se les realizan todas las transformaciones para escalar las variables, para limpieza de datos cuando hay errores o cuando hay temas de formato que se tienen que modificar. Eso suele guardarse en otro tipo de entidades que, bueno, suelen ser llamadas data marts o data stores, en donde los datos tienen ya un propósito específico. No es simplemente un dato que vive en una base de datos como propósito general, sino que está orientada hacia cumplir una función en particular, ya sea asistir a un equipo en un proceso de toma de decisiones o extraer algún tipo de información particular sobre ella, hacer monitoreo de algún proceso. Y bueno, finalmente, la etapa en la que más nos estaremos concentrando en el taller, que es la etapa de Data Analytics, incluye dos principales categorías, que son lo que puede llamarse el análisis exploratorio de datos y la analítica avanzada, incluyendo el machine learning. En el análisis exploratorio, uno usualmente, bueno, teniendo definidos ciertos objetivos o ciertos procesos de toma de decisiones, uno realiza tareas de análisis y de resumen de los datos, en donde se pueden identificar tendencias o identificar asociaciones que permiten pasar a una segunda etapa mucho más profunda, en donde pueden ya haber objetivos concretos de predecir alguna variable o identificar la forma en la que se puede apoyar este proceso de toma de decisiones, ya sea entregando recomendaciones o entregando rankings entre objetos o algún tipo de interacción automatizada a partir de estos modelos. Usualmente en estas tareas se producen reportes o outputs de modelos analíticos que, bueno, dependiendo del objetivo de estos modelos, pueden estar almacenados en distintos objetos. Y bueno, pueden ser como recomendaciones o como predicciones, algunas veces son numéricas, otras veces son cuerpos de texto, pueden ser de distintos tipos. En el taller estaremos revisando estas distintas opciones y específicamente dentro del área de Data Analytics hay dos funciones que en general se encuentran dentro de la industria y dentro de la investigación, que es el rol de científico de datos y el rol de ingeniero de Machine Learning, que suelen ser funciones vinculadas. Sin embargo, el involucramiento con tareas de ingeniería suele ser distinto. Para el tema de la ingeniería de Machine Learning, suele haber cosas vinculadas mucho más con el tema de cómo se ponen en producción los modelos y cómo se realizan procesos escalables
tanto de ingesta como de transformación de datos y de entrenamiento de modelos. Entonces, pasando a qué herramientas se utilizan para el análisis de datos, tenemos una tendencia actual que es el uso de las herramientas de automatización por IA, inclusive dentro del análisis de datos. Entonces, creo que es interesante que un curso de nivel intermedio o avanzado incluya también cómo automatizar estas mismas tareas, no solo, digamos, el proceso tradicional de implementación, que incluye los pasos que vimos en la lámina anterior, sino también cómo podemos, mediante el uso de chats de inteligencia artificial o el uso de agentes, automatizar tareas dentro del análisis de datos. Esto, desde luego, incluye temas de código generativo, de testing automático utilizando estas herramientas. Y bueno, particularmente para el análisis de datos, hay una serie de tareas que solían ser muy tardadas, pensadas desde un punto de vista tradicional. Por ejemplo, si queríamos filtrar ciertas palabras que aparecían en un texto, teníamos que utilizar expresiones regulares, que es un tema que, dependiendo de lo que queramos hacer, puede convertirse tardado, puede ser difícil de aprender o difícil de trabajar. Sin embargo, utilizando herramientas de LLMs, utilizando ChatGPT, Claude, Gemini o cualquiera de estos modelos, hay muchas tareas dentro del análisis de datos que podemos hacer más eficientes. Entonces, creo que es interesante poder revisar tanto la implementación tradicional como de qué manera podemos hacer implementación asistida por IA. Otro ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, dentro del área del procesamiento de lenguaje natural, que bueno, es un área muy importante dentro del Machine Learning. Está este caso de uso de análisis de sentimiento, que bueno, incluye identificar qué emociones o intencionalidades puede tener una persona cuando genera un cuerpo de texto que se utiliza para hacer pues análisis de experiencia de cliente y mejora de servicios y todo esto de Customer Experience y Customer Engagement. Y bueno, esto solía ser un proceso tardado en el que uno tiene que primero transformar el cuerpo de texto en vectores, luego realizar análisis de distancias entre los vectores, hacer lo que se les llaman los word embeddings y bueno, finalmente hacer una identificación de qué vectores de emociones están más asociados a los vectores que corresponden con nuestros textos, que pues es un proceso, no es que sea muy difícil, pero es un proceso que lleva su tiempo y que requiere utilizar herramientas especializadas. Sin embargo, ahora uno puede simplemente tomar esos textos y utilizar algún prompt con ChatGPT para identificar el sentimiento de manera mucho más precisa, ¿no? Y de manera mucho más contextual y con mucha mayor facilidad. Entonces, esto es solo un ejemplo de cómo utilizar herramientas asistidas por IA en conjunto con herramientas tradicionales de análisis de datos permiten obtener mejores resultados. Ya y para cada análisis podríamos ir viendo qué beneficios puede tener hacerlo de forma tradicional o utilizar herramientas asistidas. Y bueno, en términos de las habilidades que estaremos tratando de abordar en este taller, principalmente nos estaríamos enfocando en los primeros 4 renglones, que tiene que ver con habilidades de scripting, ya sea en Python o en R, que permiten hacer análisis de datos y machine learning. Veremos también cosas de SQL y de estadística, y bueno, también algunas cosas de conexiones con APIs. Y bueno, finalmente, como módulos separados, podríamos trabajar temas de herramientas de cómputo en la nube o Big Data. Esta matriz muestra en verde las habilidades más necesarias, en amarillo las intermedias y en gris las que son opcionales o innecesarias, dependiendo del contexto. Y bueno, creo que puede ayudarle a alguien que tenga curiosidad sobre alguna de estas otras funciones, qué habilidades podrían resultarle útiles. Bueno, también para el tema de visualizaciones y dashboards podríamos estar trabajando algunas cosas dependiendo cuáles vayan siendo sus intereses. Entonces, pasando a cómo podemos clasificar los modelos de Machine Learning, hay una serie de variables que podemos utilizar para caracterizarlos. Cada una nos da una imagen diferente de qué algoritmos existen. Si nos preocupamos simplemente por qué tipo de algoritmo es, que sería, digamos, esta primera clasificación, podemos identificar algunas categorías principales de análisis supervisado y análisis no supervisado, que tienen que ver con qué tipo de objetivos nos planteamos tanto para el entrenamiento como para la etapa de inferencia.
El análisis supervisado tiene que ver con el uso de datos etiquetados y posteriormente un proceso de predicción basándonos en las etiquetas que el modelo aprende a reconocer. El análisis no supervisado tiene que ver con la identificación de las distribuciones que generan los datos o de las relaciones entre los datos, sin tener específicamente una métrica de interés, digamos una variable de salida dentro del modelo. Y bueno, el otro principal puede ser tal vez el reinforcement learning, en donde se hace un modelo de toma de decisiones a partir de un agente que realiza acciones dentro de un entorno y hay una variable de recompensa que permite ajustar el modelo para tomar decisiones óptimas dentro de ese sistema que evoluciona. Y bueno, tenemos todas estas otras que tienen que ver con casos de uso más específicos, que es, por ejemplo, el semisupervisado, cuando solo tenemos algunas etiquetas y tratamos de construir otras más a partir de asociaciones entre los datos etiquetados y los datos no etiquetados, o también el aprendizaje autosupervisado o self-supervised, que se ha vuelto muy popular recientemente, tiene que ver con procesos en los que los modelos aprenden a determinar una lógica de clasificado de datos o una lógica de entrenamiento. Y bueno, tenemos otros dos campos más avanzados que son el aprendizaje evolutivo o cómputo evolutivo y el metaaprendizaje, que suelen utilizarse como estrategias en problemas de toma de decisión complejos, en donde no sea sencillo construir una regla de toma de decisiones y sea necesario considerar o simultáneamente muchas variables o espacios de decisión muy grandes, en los que algoritmos globales, por ejemplo, como algoritmos genéticos, puedan permitir encontrar mejores soluciones a un problema. Y en el metaaprendizaje, esto, bueno, suele utilizarse muchas veces como un extra dentro de un proceso de aprendizaje tradicional, en el que los algoritmos no solo aprendan a, digamos, clasificar objetos o a predecir una cierta variable de salida, sino aprendan también a ajustar sus propios parámetros para mejorar su proceso de entrenamiento. Esto genera una segunda etapa en la que no solo el algoritmo optimiza inicialmente sus parámetros para un proceso de aprendizaje, sino que también optimiza la forma en la que se eligen estos parámetros. Este es un tema más específico en el que podríamos ahondar más adelante. Para ejemplificar un poco el proceso del análisis de datos para esta primera presentación del taller, quise tomar una fuente de datos de Epoch AI, es una base de datos que contempla bueno, una gran cantidad de modelos de Machine Learning y Deep Learning implementados desde los orígenes de esta disciplina, que surge desde los 1950 y bueno, la base de datos incluye 1.300 modelos en 16 dominios distintos. Estos, bueno, están ejemplificados con una imagen. Tenemos desde lenguaje, voz y sonido hasta manejo autónomo o toma de decisión en contextos médicos o modelos multimodales que incluyen tanto voz como texto o imágenes. Y bueno, para la mayoría de estos modelos hay tres variables muy importantes para analizarlos, que son cuántos parámetros tienen los modelos, qué cantidad de cómputo requieren, ya sea para el entrenamiento o para la inferencia, y también qué tan grande es su data de entrenamiento. Esto nos permite clasificarlos en distintos tipos, así como veíamos en esta lista inicial de cómo podemos clasificarlos. Esto tendría que ver más bien con qué tecnologías relacionadas tienen o con qué métodos de implementación trabajan. Y podemos visualizar los modelos en un diagrama que utilice, por un lado, como variable horizontal la fecha de publicación de los modelos y como variable vertical el número de parámetros que el modelo tiene, tomando una escala logarítmica, ya que, bueno, el crecimiento exponencial de los parámetros conforme el poder de cómputo aumenta, bueno, como esa asociación es exponencial, es importante utilizar una transformación logarítmica en el eje vertical para que, bueno, todo pueda verse en una escala mucho más compacta, que, bueno, nos permite identificar que hay un cierto tipo de crecimiento exponencial en los parámetros, ya que, bueno, el eje vertical está transformado mediante una escala logarítmica.
Y bueno, esencialmente hay dos etapas dentro del Machine Learning. Uno tiene que ver con la implementación de modelos antes de la era del Deep Learning y el otro posterior a la era del Deep Learning, en donde objetivos como la modelación del lenguaje, la modelación de voz o el reconocimiento de imágenes o la clasificación de objetos dentro de videos se volvió posible. Y bueno, dentro de cada una de estas podríamos hacerle zoom a cada uno de estos objetivos específicos, ver cuáles son las tendencias en crecimiento de parámetros para cada uno de estos, para cada una de estas categorías, pero específicamente dentro de, bueno, a partir del 2015 y 2016 se observa una tendencia en donde hay una nueva clase de modelos que algunas veces son llamados los modelos grandes, como todos los modelos grandes del lenguaje, que, bueno, tienen que ver con un nuevo orden de magnitud para los parámetros. Esto sucede en paralelo a la implementación de modelos tradicionales de Deep Learning, pero con una cantidad de parámetros entre 2 y 3 veces en orden de magnitud mayor. Ahora, si nos fijamos cómo es la tendencia de implementación de estos modelos, podemos ver un crecimiento muy rápido en los últimos años que nos sugeriría un crecimiento exponencial en la cantidad de modelos implementados. Entonces, bueno, nuevamente pasando a utilizar una transformación logarítmica para el eje vertical, podemos ver que pues, hay una tendencia que pues, es cercana a una tendencia lineal, al menos a partir de los 90 hasta la época actual. Con esta transformación logarítmica podemos observar, bueno, lo que normalmente se conoce como el invierno de la IA, que fue un decrecimiento drástico en el volumen de investigación y de desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial que se observó durante esa década, que bueno, tiene una serie de razones, pero bueno, va vinculada con una imposibilidad de extraer valor de los datos, que es lo que se puede hacer con las arquitecturas de Deep Learning actualmente, en donde bueno, en los 90 no había el poder de cómputo actual con el que podemos entrenar algoritmos que incluyan estructuras muy profundas para las capas de parámetros. Y bueno, es llamativo esto porque en los 90 ya existía, y bueno, inclusive desde los 50 ya existía la arquitectura de red neuronal. Sin embargo, hasta los 2010 fue que esta arquitectura pudo realmente brillar cuando se mezcló con el Big Data. Por último, en esta gráfica, bueno, me gustaría mencionar este último año 2023, que, bueno, claramente fue un boom para la implementación de modelos de inteligencia artificial, sobre todo a partir de la nueva tendencia dentro de estos modelos grandes, que es la de la inteligencia artificial generativa, en donde procesos de simulación de distribuciones de imágenes o de video o de sonido pueden permitir generar contenido de muy alta calidad, y eso ha generado una gran expectativa respecto a toda esta tecnología. Bueno, ahora viendo en qué porcentaje están siendo implementados estos modelos, vemos que los modelos de lenguaje son, pues realmente tienen un porcentaje de participación en la implementación de modelos mucho más alta, son prácticamente la mitad. Y bueno, en segundo lugar tenemos modelos de imagen y después modelos multimodales que incluyen mezclas de lenguaje y voz o de lenguaje e imágenes. Ahora, bueno, ¿dónde se implementan estos modelos? Toda esta información que estamos viendo viene de esta base de datos que les mencioné. La idea es, bueno, en esta presentación del taller, tener una idea de qué tipo de análisis estaríamos realizando, y pasando a las sesiones del taller podríamos ir haciendo las etapas paso a paso. Aquí, digamos, estoy reportando los resultados de un análisis que realicé a partir de tomar esta base de datos y, bueno, analizar la información, pero la idea sería que en las sesiones hiciéramos una revisión paso a paso de cómo se procesan estos datos, cómo se identifican estas tendencias, cómo podemos hacer el preprocesamiento y la transformación de los atributos para poder analizar esta información y, bueno, ir variando de caso de uso, ¿no? En este caso, yo particularicé en el tema de la implementación de modelos de inteligencia artificial, y podríamos ir pasando por diferentes temas. Bueno, la implementación, bueno, vemos que es
preponderantemente dentro de la industria, con un segundo lugar en la academia y también con una importante participación de combinación entre industria y academia. Y si hacemos zoom específicamente a dónde se realizan estas implementaciones, bueno, vemos dentro de la industria, tenemos a OpenAI, NVIDIA, IBM como las empresas que más de estos modelos implementan. Bueno, desde luego, después de las empresas dedicadas específicamente a eso, que, bueno, las puse por separado en esta, en esta gráfica para, bueno, verlas por su cuenta, ya que, bueno, dentro de Google hay varias instituciones de implementación de IA diferentes, incluyendo Google DeepMind y Google Brain principalmente, también Google Research, después Meta y también Microsoft. Entonces, acá podemos ver a grandes rasgos cuáles son las principales instituciones que contribuyen a la implementación de estos modelos, que desde luego una parte de ellos es como modelos de código abierto, otras como modelos simplemente para uso con un costo y otros son inclusive hasta modelos que solo son implementados y nunca son liberados al público. Es una combinación de estas. Y si vemos la tendencia ahora de en dónde son implementados estos modelos, podemos ver que a partir de 2015 hubo una caída drástica en el volumen de entrenamiento de modelos realizados en la academia y a partir de ahí la industria se consolidó como el principal actor dentro de la implementación de estos modelos, llegando a una situación, bueno, pues claramente muy superior, digamos, la cantidad de modelos implementados en la industria en el año 2023. Y bueno, en el año 2024 pareciera como que viene una caída en la cantidad de modelos implementados, sin embargo, pues aún estamos a la mitad del año, entonces habrá que esperar para ver cómo avanza esta tendencia. Sin embargo, considerando que ya estamos por la mitad del año, pareciera como que el volumen de modelos implementados va a ser inferior al año 2023. Habrá que esperar. Y bueno, esta misma base de datos presenta algunas tendencias y algunas estimaciones. Ya si quieren verlas, pues les recomiendo visitar ese sitio de Epoch AI. Les habla sobre costos de implementación, sobre incremento de parámetros, también reducción del cómputo necesario para realizar las mismas tareas y, bueno, qué tanto escalan los modelos, etcétera. Y ahora viendo esta misma tendencia, pero particularizando en qué tipo de dominio tienen estos modelos, en qué campos son implementados, pues ya habíamos visto que los modelos de lenguaje son los que tienen un mayor porcentaje dentro del total de modelos implementados. Sin embargo, podemos ver también que en los últimos meses, bueno, esta distribución ha colapsado realmente a que un porcentaje casi total de los modelos grandes implementados son modelos de lenguaje. Después de hacer un vistazo a cómo es este proceso de reporte sobre este análisis de datos, podemos pasar a cómo se realiza el análisis de datos y, bueno, qué siguientes pasos quedan para la siguiente sesión, que incluye para las personas que no trabajen ya en algún lenguaje de programación para el análisis de datos, ya sea Python o R, que elijan con cuál quieren trabajar. La idea es que puedan trabajar con cualquiera de los dos. Sin embargo, los ejercicios en la sesión los estaremos haciendo con Python. Entonces, pues convendría que se familiaricen un poco o que vayan viendo los dos simultáneamente. Desde luego, Python y R cumplen propósitos diferentes. R suele estar asociado mucho más con análisis estadístico y se utiliza también mucho para cómputo para biología y para bioestadística particularmente, mientras que Python es un lenguaje de propósito más general y permite, por un lado, implementar bueno, estos mismos procesos de análisis estadístico, pero también arquitecturas mucho más robustas de machine learning y, bueno, algunos procesos más de optimización o inclusive desarrollo de aplicaciones o backend, frontend. Es mucho más versátil que R. Y bueno, para trabajar con estos lenguajes tienen también que elegir un IDE que se les acomode según sus preferencias, en el que para, bueno, si algunos de ustedes ya seguramente tienen elegido con cuál trabajan. Sin embargo, para los que no tengan elegido uno aún, pueden comenzar o con Jupyter Notebook si quieren una configuración sencilla y útil para el análisis de datos,
o probar con algún otro IDE si les gustaría tener ventaja en algún otro aspecto además del análisis de datos. Sin embargo, para el análisis de datos, probablemente los dos más cómodos son o Jupyter Notebook o Google Colab, ya que permiten la ejecución de celdas independientes. Sin embargo, eso también se puede conseguir utilizando Visual Studio Code o algún otro IDE. Yo el que prefiero utilizar es BIM en general para desarrollar el código, pero para la ejecución me parece bien trabajar con Jupyter Notebook o con Google Colab. Y bueno, también es importante que revisemos temas de manejo de entornos, en donde va a ser importante aislar las librerías que utilizamos para cada tipo de análisis. Y para esto las principales tres herramientas que se utilizan son Anaconda, VM y VirtualEnv. Esto es para Python. Y bueno, las librerías con las que estaremos trabajando en el taller serán estas que están escritas aquí. Estaremos utilizando otras adicionales, pero más para propósitos específicos cuando las necesitemos. Sin embargo, estas incluyen la mayor parte de los procesos que uno realiza dentro del análisis de datos y la implementación del Machine Learning. Bueno, la idea es un poco darles una introducción general a qué es lo que estaremos viendo en el taller